Señoras y señores, cordial saludo, bienvenidos al AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham Colombia, que este 2025 cumple 70 años de labores fortaleciendo el comercio entre Colombia y Estados Unidos. Vamos a comenzar una nueva temporada del AmChamCast, generando conversaciones para compartir conocimiento y buenas prácticas entre los afiliados, entre los empresarios, para generar también oportunidades dentro del Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy apasionante y tiene que ver con la industria de entretenimiento y medios de comunicación, sobre cómo se han movido las audiencias, cómo se están moviendo los ingresos, cómo en fin está aportando la transformación digital al crecimiento de la industria de medios y tecnología. Para hablar de este tema tenemos al experto Jorge Mario Ibáñez, él es socio líder de la consultoría de negocios y líder de la industria de tecnología en PwC Colombia. Jorge, bienvenido al AmChamCast, gracias por aceptar esta invitación y gracias por abrirnos las puertas de PwC aquí en Bogotá. Javier, es un placer estar acá, una gran oportunidad para poderles transmitir todo esto que estamos nosotros llevando al público en general y sobre todo especializado en algunos segmentos que ahora más tarde tendremos el espacio para poderlo hablar. Así es, muchísimas gracias. Jorge es administrador de empresas de la Escuela de Negocios de la EAN. Él es Project Management Professional certificado por el Project Management Institute desde el año 2005. Y tiene estudios en transformación digital en la Columbia University y es máster en innovación y emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Además, en PwC es socio de la firma desde el año 2010 y lleva más de 25 años de experiencia laboral a nivel de consultoría en gerencia de proyectos, planeación estratégica corporativa, planeación estratégica de tecnología y sistemas de información, innovación de servicios con el uso de tecnología, rediseño de procesos y planes de continuidad de operaciones, entre otros cargos. Vamos a empezar nuestra conversación, Jorge, hablando de esto, de la industria de medios y tecnología, y diciendo pues que básicamente que hay buenas noticias. Hablemos en primera instancia sobre en qué consiste el Global Entertainment and Media Outlook, GEMO 2024-2028 de PwC, que trae un análisis detallado sobre cómo ha sido el comportamiento de la industria de entretenimiento y medios. Bien, este estudio es muy especial. Estamos en la 25ª versión de este estudio y como todo en la vida, es súper importante tener una brújula, tener un pronóstico de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, este tipo de estudios nos permite, además de tener esta historia de 25 años, está abierto por los diferentes segmentos y temas que de manera muy puntual le va mostrando hacia dónde se dirigen ciertos de estos sectores que le dan tanto al público en general, a las empresas, a los medios que están involucrados acá, a tomar decisiones, ver dónde pueden estar las inversiones y cómo se pueden apalancar para hacer que las cosas pues vayan mejor en los negocios. En general vemos que para la industria de los próximos años se prevé un aumento de los ingresos, en especial para lo que tiene que ver con radio, televisión y medios con presencia digital. Contémosle a las empresas cómo pueden aprovechar esto para apalancar sus estrategias comerciales y de posicionamiento. Bien, nosotros vimos desde hace ya varios años que vino la transformación digital a quedarse. Vimos cómo empezó a impactar a diferentes medios y en los sectores en los cuales nosotros estamos trabajando, tipo prensa, radio, televisión, revistas especializadas, hoy en día lo que es el streaming, empezó a tener un gran impacto todas estas cosas que estaban viniendo y que se empezaron a quedar. ¿Cómo qué? Hoy en día las personas, en lugar de ver televisión en un solo sitio, con un solo canal, lo que prefieren es tener múltiples dispositivos y verlo cuando ellos quieran. Eso cambia totalmente la perspectiva y cómo el mercado empieza también a actuar diferente. Se tiene que acomodar de cierta manera. Dos hechos cambiaron, para mi gusto, primordialmente el que esta transformación digital se diera. Uno, los teléfonos digitales y los teléfonos, lo que llamamos hoy en día inteligentes o smartphones. Y lo otro, la capacidad que tenemos de tener interconexión vía los planes que son accesibles y asequibles a las diferentes audiencias. ¿Qué pasó? Realmente empezamos a llevar que el computador sí lo podíamos tener en la mano, pero el computador se expandió a ser un medio de entretenimiento y ver yo dónde quiero disfrutar de cada uno de los contenidos de manera diferente en el lugar 24/7. Entonces, es allí donde empieza en esa transformación digital ese gran cambio y donde necesitamos nosotros involucrar cómo se puede ver desde las diferentes industrias, empezar ahora sí a aterrizar. Cómo la revista tradicional se convierte cada vez más en temas digitales que necesitamos que empiecen a verse impactados
en este tipo de medios, o la televisión o el cine. Habían temas que se habían hablado en el pasado que habíamos dicho que los libros iban a desaparecer cuando llegaron los e-books, ¿cierto? O que el cinema, ir al cine, ya no iba a ser tan entretenido porque teníamos la posibilidad de estar en diferentes en dispositivos 24/7. Y no ha pasado tal. Aquí en Colombia, y ahora más adelante vamos a ver cómo se comporta diferente globalmente versus Colombia en diferentes aspectos y estadísticas que tenemos puntuales y que podemos compartir más adelante. Muy bien, para quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando y quieren conocer más acerca de este estudio, pues los invitamos a descargarlo y está disponible para todos quienes quieran verlo. Es realmente muy apasionante y muy completo. ¿Cómo lo pueden hacer? Básicamente digitando en sus teléfonos celulares, en sus computadores, en sus smartphones, la palabra GEMO, con G, que es el Global Entertainment Media Outlook, GEMO 2024 PwC, y allí les va a aparecer el link para que lo puedan descargar sin ningún problema. También a quienes nos están viendo, pues les vamos a dejar en nuestra pantalla el link para que lo puedan descargar, es totalmente gratis, y ahí pueden profundizar un poco más sobre este tema. El documento habla también sobre el impacto de la inteligencia artificial. Ya sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse y esto también ha puesto sobre la mesa el debate sobre si la inteligencia artificial va a poner en riesgo a los medios de comunicación. Por el contrario, el documento habla sobre más bien las oportunidades. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Bien, voy a arrancar por el tema de lo que significa la inteligencia artificial en términos de lo bueno, lo malo y lo que nos toca administrar, ¿de acuerdo? En lo bueno, pues ya lo empezamos a sentir. Nosotros hace ya 2 años largos que empezamos a tener en vivo y en directo en nuestros celulares y en los dispositivos la posibilidad de ir a hacer preguntas de una manera mucho más inteligente que nos ayuda a ver que realmente sí hay una inteligencia artificial y que esta es generativa, que es lo que cambia. Porque antes, durante el tiempo anterior, ya habíamos tenido transformación digital. Teníamos buscadores inteligentes, pero la manera en la que se estaba haciendo y cómo se hizo generativo, eso realmente hizo una explosión dentro de la industria. En particular para nosotros, la inteligencia artificial la hemos visto como un beneficio, ¿cierto? Tener mucha información y eso nos va a permitir, en términos generales, en que nos vamos a enfocar en las cosas que son realmente estratégicas. A nivel de empresa, lo que más se está buscando es que se tenga mucha eficiencia, productividad, para que esos tiempos se utilicen de manera mucho más inteligente, per se, dentro de lo que nosotros estamos definiendo. Dentro de lo malo o los retos que nosotros hemos identificado, hemos visto, lo vimos en la huelga de los actores a nivel de Hollywood hace un año larguito, donde se estaban viendo afectados porque pues con tanta inteligencia artificial se pueden hacer los guiones, se pueden hacer todas las tomas, se pueden hacer las ediciones, se puede hacer la producción de manera artificial. Pero en esto se está vinculando mucho cómo es la responsabilidad que se debe tener dentro de la industria, dentro de los medios, para que también el ser humano tenga las decisiones en cada uno de los diferentes aspectos. Entonces estamos viendo cómo la inteligencia artificial principalmente nos trae unas mejoras en los procesos, en esa eficiencia, y los retos que nos traen es cómo nos vamos a adecuar. Hay varios que están diciendo que el reto no está simplemente en que la inteligencia artificial nos vaya a apabullar o que nos reemplace, sino que realmente los que están en riesgo son los que no sepan administrar bien y sepan de la tecnología de la inteligencia artificial. Esto traído también en términos empresariales es cómo la inteligencia artificial nos puede llegar a traer mejoras en los procesos de cómo vamos a atender mejor a nuestros clientes. Si la reinvención del modelo va a estar simplemente en meterle más tecnología, ya la teníamos antes. Aquí es un tema también de comportamiento, del entorno donde nos estamos moviendo y cómo vamos a hacer para que los clientes que tengamos en cualquiera de las industrias empiecen a obtener mucho más beneficios con todas estas cosas. Nosotros hemos visto a lo largo del paso del tiempo, solamente con estos 2 años, sin haber incursionado en mayores entrenamientos, cómo esa inteligencia artificial ahora nos trae gran cantidad de información y lo que nos hace desde el punto bueno es liberarnos de gran parte del trabajo operativo. Ahí es donde deberíamos nosotros enfocarnos como empresas y sacarle el mejor provecho. Bien, otro elemento que habla del estudio, que menciona el estudio, es cómo las empresas han venido también expandiendo su comunicación al uso de nuevos medios, digamos,
de comunicación digitales, como por ejemplo los podcasts, como el que estamos en este momento conversando con Jorge, y pues muchas empresas también están tratando de incursionar en este tipo de formatos para mejorar su comunicación tanto con empleados como con audiencias externas. ¿Cómo pueden y cómo muestra el estudio que las empresas pueden aprovechar este tipo de formatos como el podcast para avanzar en sus estrategias comerciales? Yo siempre he hecho la prueba, sobre todo en temas de tecnología, de cómo hacer para explicar qué es un podcast, ¿cierto? Entonces, mi mamá, que tiene más de 70 años, cuando hoy le intento explicar qué significa tener un podcast, ¿eso qué significa? Le digo, bien, esa es como la versión renovada, perdón a todos los entendidos y técnicos en el tema, pero es la versión mejorada del radio, ¿sí? De la radio en nuestros términos de qué, que podemos tratar muchos temas específicos, principalmente el formato fue de audio, hoy en día, como en estos casos lo combinamos en video y audio, pero son cápsulas que nos permiten tener información de corto tiempo, duración, especializadas y que en esa manera el aprovechamiento que le podemos tener es muy de metodología de entrenamiento, capacitación, donde si lo vamos viendo, lo podemos ir generando un contenido tipo parrilla que antes se hacía, pero la búsqueda va a ser mucho más fácil. Entonces las empresas se pueden aprovechar muchísimo de esto haciendo podcasts internos, principalmente para capacitación y entrenamiento, para difusión de, dependiendo de la industria donde estén, de noticias específicas que tengan un contenido que deban llegar a una audiencia en particular y que se puedan medir, ¿sí? Lo más importante a mí del formato de podcast es la facilidad para buscar y para repetir las sesiones, ¿cierto? Porque es muy difícil si nosotros tomáramos, no sé, las noticias de esta mañana entre las 7 y 9:30 de la mañana que comentaron de algún tema, ponerme a escucharla, por más que la tengamos grabada en algún dispositivo o en algún medio digital tipo YouTube, irme a buscar en el uno a uno hasta llegar hasta el punto es muy difícil. Versus estas que son píldoras, principalmente estos formatos se han acostumbrado a que estén más entre los 8 minutos y los 20 minutos de duración. Si se pasa de esto, tiene que ser uno un orador muy importante y muy grande como para que le sigan poniendo atención en todo esto. Entonces, aquí nuestro reto también está en comunicar con alto poder de contenido en una forma práctica y sencilla. Esto mismo que estoy diciendo de características es lo que tienen que aprovechar las empresas. Mirar cómo lo pueden expandir de una manera mucho más eficiente. Digamos, es claro ese beneficio para las empresas y yo quisiera de pronto profundizar en dos elementos que Jorge acaba de mencionar y tienen que ver con la audiencia, o sea, podemos identificar a través de estos medios digitales cuál es nuestra audiencia y perfilarlo, digamos, de una manera más concreta. Y lo segundo, las métricas, poder saber cómo pudo interactuar ese contenido con esa audiencia. Excelente. Los dos puntos, Javier, que traes son súper importantes, porque hoy en día con la tecnología se puede medir ese tipo de cosas. Entonces, a nivel de lo que nosotros llamamos en tecnología las conversiones, que es que tanto yo puedo estar postulando cosas en diferentes redes sociales, pero en la medida que sí tienen esos likes o comentarios o interacción en los hilos que tenemos, uno empieza a ver tecnológicamente cómo ese impacto en la capacidad que tenemos de llegada estamos teniendo con las diferentes audiencias. Entonces, ese en particular es muy importante para que nosotros podamos medir si estamos siendo efectivos o no. En radio muchas veces, o sea, uno ¿qué puede estar teniendo? En radio en particular, comparado con podcast, pues yo puedo prender la radio e irme y estar en otras cosas, ¿cierto? Cuando una persona está con la iniciativa de escuchar un podcast es porque quiere, ¿sí? No lo pone simplemente como música porque si no pondría música de fondo, ¿cierto? Hay algunos que podemos caer que sí, las noticias se convierten en música en algunas cosas, pero en este en particular es eso, sí, uno lo va escuchando en el carro y tal, pero hoy en día que sigo a diferentes fuentes, cuando quiero escuchar algo específico de gobierno, pongo un podcast y de una persona. Se posicionan también las personas, que es algo muy importante, ¿cierto? O sea, uno empieza a mirar allí cómo personas, por ejemplo, en LinkedIn,
tienen la capacidad de llegar a una audiencia entre, no sé, 4.000 y 50.000 personas. Y son inclusive más valiosos los comentarios y datos que están dando ahí que las mismas noticias oficiales tipo prensa, radio, televisión, en cualquiera de estas, y están teniendo un poder de llegada gigantesco. Entonces, ¿cuál está siendo esa explosión que nosotros estamos viendo a nivel de cada uno de nosotros nos convertimos en un medio de comunicación? Ni decirlo pues de las redes sociales y cualquiera de esos usos que se le puede estar dando, pero a nivel empresarial y de una manera muy profesional, pues tenemos esto como un impacto gigantesco. Pues Jorge, este es un tema muy apasionante, es un tema en el que todos estamos involucrados tanto en la medida en que somos consumidores de contenido como generadores de contenido, y pudiéramos conversar mucho más en extenso sobre este estudio, que de nuevo los invitamos a descargarlo a través de la web, en el Google pueden usarle la palabra GEMO con G, GEMO 2024 PwC, y lo pueden descargar totalmente gratis. Jorge, muchas gracias por esta conversación y muy felices de estar nuevamente aquí en PwC. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, espero que haya sido de provecho, y como lo menciona Javier, en el estudio está toda la información en gran detalle y creo que podemos sacarle mucho más provecho en la medida que quieran consultarnos. Estamos muy abiertos a que nos puedan consultar en adelante. Y a todos ustedes, gracias por estar en sintonía con el AmChamCast en estos 70 años de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Recuerden que en nuestra página web pueden encontrar más información en www.amchamcolombia.co. Hasta la próxima.